Bienvenido a la continuación del estudio del Apocalipsis. Nosotros el último estudio terminamos el capítulo 12 y en este estudio vamos a continuar con el capítulo 13. Y esto yo sé que es un capítulo para esos que han estudiado Apocalipsis o han recibido cualquier clase, especialmente viniendo de un lado adventista. Este es uno de los capítulos que siempre se toca, pero nosotros vamos a tocarlo, espero, mucho mejor, más ampliado, lo que espero voy a tratar. Y muchas cosas, amor, reconocen, si nunca han oído, está bien porque van a poder también conocer. Vamos a tener una oración para poder empezar. Gracias a Dios por este estudio que vamos a hacer. Te pido que nos ayude ahora en Apocalipsis capítulo 13, que podamos sacarle lo mejor que podamos. Lléname de tu espíritu y de tu sabiduría para poder presentarle esto correcto y poder ayudar a esos que les faltan un poco más de conocimiento sobre este capítulo y, y esos que ya saben suficiente, que también puedan ver también las cosas que les sean para ellos un repaso. Pido que me ayude y a esos que van a oír, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces aquí a empezar en Apocalipsis 13. Pues estamos en Apocalipsis 13. Nosotros terminamos en el capítulo 12 porque aquí estamos viendo una cosa completamente nueva en sí. Y vimos en Apocalipsis 12 rápidamente el tiempo antes que Jesús nació, representado por la mujer, ¿verdad? Que es entre comillas, la iglesia, ¿verdad? El pueblo verdadero de Dios. Vimos que Roma, el dragón, se paró adelante para devorar su hijo, para devorar a Jesús. Roma trató de destruir a Jesús. Vimos eso por Herodes. Y cuando Jesús, el hijo, fue arrebatado para Dios, para su trono, y la mujer huyó al desierto. La mujer huyó al desierto por 1260 días. ¿Ok? Esto lo vamos a conectar ahora con Apocalipsis capítulo 13. Son otras palabras, la iglesia de Dios huyó al desierto o huyó por 1260 días. Después cubrimos el versículo 7 hasta el versículo 12. Miguel luchaba contra el dragón. Aquí la serpiente contra el dragón, que es la serpiente antigua, que es Satanás. Y aquí se habló de cómo esto tiene que ver, que se está usando el nombre Miguel para Jesús y que esto fue aquí en la tierra cuando Jesús tuvo su ministerio o su vida, cuando él vivió aquí en la tierra. De eso es lo que trata este punto. Y cuando él triunfó, dice aquí en la última parte del versículo 12, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado, porque Jesús conquistó, arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vemos que un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo que decir 1260 días, y creo que en Apocalipsis 3 a lo mejor habla de 42 meses. Vamos a verlo como lo dice, pero aquí es un buen ejemplo donde vemos que se está hablando del mismo periodo. Ah, y entonces vemos que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, agua como un río, etcétera. Nosotros hablamos sobre todo eso. Y cuando ese periodo terminó, ¿verdad? Esos 2260 años terminó, entró y no pudo hacer nada. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ella tuvo una descendencia primero durante los 1260 años y ahora este es el resto de la descendencia que ella tiene, que viene siendo después de los 1260 años hasta el final. Y estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero una cosa un poco interesante que noté ahora, nunca lo he notado antes. Como dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿verdad? Porque ya no está yendo contra la mujer,
sino su descendencia. La mujer está, que ese grupo eh, está en lo que es, por decir, la parte de Europa. Así ponemos la historia ahí donde estaba el mundo cristiano y el papado, ¿verdad? Que es por cual, hablando aquí del dragón, eh, el papado estaba contra la mujer, contra la iglesia de, que estaba en Europa. Pero sabemos que por cuestiones de libertad, etcétera, muchos cristianos salieron de ahí y vinieron aquí a los Estados Unidos, que vamos a cubrir en Apocalipsis capítulo 13. Y estos entonces ya no es necesariamente la mujer, podríamos decir, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esto es la descendencia de ella. Ahora, podríamos decir que la mujer, como es simbólico, porque la mujer es un símbolo de la iglesia, podemos decir que tenemos la descendencia de la mujer, que es la iglesia durante el periodo de los 1260 años, y entonces el resto de la descendencia, el grupo, que es el resto de la descendencia de ella que se fue para los Estados Unidos, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Poco interesante porque cuando nosotros leímos en la quinta iglesia de Apocalipsis capítulo 3, habían esos que estaban saliendo, ¿verdad? Que estaban saliendo de las doctrinas y los errores de Satanás o de la iglesia católica, y nos dice que había un grupito que sí tenían, que no tenía estas doctrinas, ¿verdad? Y este grupito, entonces, ese grupito que guarda los mandamientos de Dios, que es un grupito pequeño, mientras que la quinta iglesia, pero el grupo principal que Jesús le está hablando, que necesitan corregirse, es parte de la última parte de los 1260 años. Ellos no necesariamente guardaban los mandamientos de Dios porque no guardaban el sábado, por ejemplo, y todavía, como nosotros vemos en la historia y como nosotros vemos todavía hoy en día, todavía están guardando un Dios falso que es el Dios de la Trinidad, que viene, esa doctrina viene de la Iglesia Católica, y sabemos que la Iglesia Católica, sus doctrinas, como nosotros ya hemos leído en los periodos de las iglesias, son doctrinas satánicas. Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Igual como en Apocalipsis capítulo 12, eh, Juan empieza a tener una visión sobre la mujer, etcétera, etcétera. Aquí ahora está viendo otra vez algo completamente que nos va a llevar otra vez a un principio y nos va a dar durante todo ese periodo otra vez con más detalles. Dice aquí, capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a terminar ahí hasta el versículo 2. Vamos a ir al capítulo 12, porque vemos aquí una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Antes de ir al capítulo 12, vemos aquí que dice, el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. So Juan, del tiempo de punto de vista de Juan, empezando en el versículo 1, él está parado en la arena del mar, solo está parado ahí en la orilla, y hay un mar grande, grande, grande por allá. El mar es un símbolo de pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Y por ejemplo, no sé si después lo dice aquí, pero sabemos que, por ejemplo, en Apocalipsis 17, donde mis notas me llevan, versículo 15, nos dice, por ejemplo, que las aguas que ha visto donde las rameras se sientan son pueblos, manchedumbres, naciones y lenguas. So, el agua tiene que ver con multitudes, naciones y lenguas. No sé si aquí después nos da esa explicación otra vez. Y yo creo que también en otras partes, como en Daniel, creo que a lo mejor también lo explica. A ver si tengo aquí.
Daniel 7, ok, vamos a ir a Daniel 7. Por ejemplo, Daniel también nos dice, recuerda, Apocalipsis y Daniel van juntos. So, cuando en capítulo 7, versículo 3, Daniel también estaba, versículo 2, también estaba mirando y él está delante de un gran mar y está viendo todas estas cosas y ve que 4 bestias subían del mar. Y después nos dice la explicación, nos dice aquí, eh, bueno, déjame ver aquí, el gran mar, vamos, yo quiero poder enseñárselo, ok. Pero bueno, sabemos que el mar, igual como Daniel, del mar, son estas naciones. Estas naciones, en el caso de Daniel y en el caso de, también aquí de Juan, que es la misma idea, estas naciones salen entre mucha población. Y vimos que en Apocalipsis 17:15 habla de aguas, representa naciones, y muchedumbres y lenguas. Vemos que hay una bestia, como dije, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora la pregunta, y el dragón, la última parte del versículo 2, le dio su poder. Pregunta, ¿quién está ante de quién? Tenemos que ver que el dragón le da a esta bestia que sale del mar su poder. Eso significa que el dragón ya está en existencia antes que esta bestia de 7 cabezas con 10 cuernos sobre sus cabezas y un hombre blasfemo venga a la existencia. Juan está viendo el tiempo de punto de vista de él, ¿verdad? El dragón ya existe. El dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. No es Satanás, como vemos aquí en Daniel capítulo, en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 vemos en el versículo 3 que hay un gran dragón escálata. Por este gran dragón escálata tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ok? Pero y sus cabezas 7 diademas, etcétera, que se ve parecido a la bestia del Apocalipsis capítulo 13. Pero después nos habla cuando Miguel luchaba contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, que es Satanás, con cual él está lidiando. Vemos aquí 2 diferentes dragones. Uno tiene que ver con Roma, el otro es Satanás. Obviamente sabemos que Satanás trabajó por medio de Roma para tratar de destruir a Jesús. Ese no es eso lo sabemos. Regresando aquí a Apocalipsis 13, la bestia que sale del mar sale después que el dragón ya está en posición, ya está en existencia. Y Juan vivió durante el tiempo del dragón, porque Juan vivió durante el tiempo de Roma. Cuando dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, está diciendo que el dragón le dio su propio poder y su propio trono. Déjame ver si en otra, vamos a mirar si otra interpretación lo interpreta de esa misma forma. Porque puede ser que nosotros lo estemos leyendo. O sea, depende cómo uno lo quiera leer, ¿verdad? Deme palabra de Dios para todos. Ok. Y quiero leer una cosa más, porque lo podemos ver de 2 diferentes formas, por lo que lo estoy viendo. Ok, vamos a verlo así. Hay 2 formas que lo podemos ver, ya que vi 3 diferentes. eh, el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad a la bestia que está saliendo del mar. Una forma que se puede leer, como yo lo he visto en el pasado así de las 2 formas, es que el dragón, representando a Satanás, es el que le da el poder a esta bestia, el trono a esta bestia y la gran autoridad a esta bestia. Esta bestia, que vamos a ver que es el Roma papal,
la Iglesia Católica, porque es la parte religiosa, es Satanás que le da su poder, su trono y gran autoridad. Y esto, con los estudios que nosotros vimos en las cartas a las iglesias, especialmente en la tercera y la cuarta iglesia, podemos ver la conexión. La otra forma, si lo queremos ver, eso es más, un poquito más simbólico, vamos a decir. Si lo queremos ver una forma más, ¿cómo se llama? Más literal, como estamos tratando de ver el libro Apocalipsis, el dragón representa a Roma pagana. Y Roma pagana, Roma pagana, antes de convertirse a Roma papal, eh, ya nosotros lo cubrimos, Justinian, el emperador Justinian, hizo leyes para poder que Roma, el Papa de Roma, pudiera tomar control, tener control civil o tener autoridades civiles o poder controlar la parte civil y la parte religiosa junta. Y esto creo que lo cubrí en un video donde tuve que hacer una corrección. Roma le da su poder y su trono y grande autoridad a esta bestia que sale del mar. Esta bestia que sale del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, la bestia que vi, versículo 2, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Esto tiene referencia, aquí siempre referencia, no llega para atrás a Daniel 7. En Daniel 7 vemos, cuando Daniel ve en versículo 3, que había 4 bestias que salían, vemos que la primera bestia es un león, la segunda es un oso y la tercera es un leopardo. Pero en Apocalipsis 13 es muy interesante que lo vemos al revés. Primero se menciona el leopardo, después se menciona el oso y después se menciona el león. Ahora, pudiera ser, nunca lo pensé de esta forma. La forma que lo he pensado, porque la forma que sí lo he pensado en el pasado, es que como Dios ve la cosa del final para adelante, de adelante para el final, lo puede ver, como que Él lo explica del final para adelante, como nosotros vimos en el capítulo 10, cuando el rollo se le dio y le dijo que sería amargo en tu vientre, pero dulce en tu boca. Pero después Juan, como él lo vivió, como la iglesia lo vivió, fue que primero fue dulce y después fue amargo. Podría ver algo así como aquí, que lo vemos al revés. Pero a la misma vez podemos verlo de esta forma. La bestia que viera semejante a un leopardo. El leopardo en Daniel 7 tenía 4 alas de ave en sus espaldas, ¿verdad? Y las 4 alas tenían que ver con velocidad de conquista. Y nosotros sabemos que Grecia tenía, ¿cómo se llama? Fue bien veloz en conquistar, ¿verdad? Con Alexander el Magno, creo que se le dice en español, fue muy rápido para Alejandro. conquistar. ¿Eh? Es Alejandro, ¿no? Alejandro el Magno, gracias, Alejandro el Magno. Después tenemos sus pies como el oso. Sabemos que el oso en Daniel 7 tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, ¿verdad? Porque el oso, que era Media Persia, era una unión de 2 naciones, Media y Persia, que los persanos que estaban juntos, ellos conquistaron y destruyeron 3 naciones. Bueno, sabemos que la Iglesia Católica, ¿verdad? Terminó tumbando antes que pudo llegar a su posición de autoridad, 3 cuernos, ¿verdad? Que eran las 3 naciones airianas, que no eran trinitarias, estaban en contra de la Trinidad. Tenemos la boca de un león. Sabemos que el león, ¿verdad? Representaba a Babilonia, y el león, Nabucodonosor, sabemos que él habló grandes cosas, o sea, como que él era, por ejemplo, en Daniel capítulo 4, cuando el rey Nabucodonosor escribe una carta, él habló grandes cosas como si él fuera, déjame ver aquí, él habló grandes cosas como si
como si él fuera el que hizo todas las cosas, por ejemplo. Lo estoy tratando de buscar. So, vamos a buscar el versículo 28, Daniel 4:28. Después que se lee toda esa parte, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, todo lo que Daniel le interpretó del sueño. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, etcétera, etcétera, etcétera. So, él tenía una voz diciendo que declarando que su poder, su fuerza, su majestad. Tú sabes que todo era para él. Lo decía su boca. Y vemos que esta bestia tiene una boca semejante de un león, ¿verdad? Que representa a Babilonia, que Nabucodonosor habló grandes cosas. Y también como leemos en, por ejemplo, Daniel 7, que nosotros hemos ya estudiado esto. Por ejemplo, aquí en el versículo 8, la última parte, tenía una boca que hablaba grandes cosas, ¿verdad? Igual como Babilonia, como el rey Nabucodonosor, que habló grandes cosas. Y vemos que estas cosas tenían que ver, con blasfemia contra Dios. Bueno, nosotros, y versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo que levantará, y empezarán a cambiar los tiempos, etcétera. Todo esto tiene que ver con esta bestia, de la primera bestia. Tenía 7 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. Otra vez, las 7 cabezas lo voy a tocar un poco, lo voy a tocar en Apocalipsis 17. Deja que yo llegue a Apocalipsis 17 y lo vamos a tocar ahí. Y 10 cuernos. Los 10 cuernos tienen que ver con las 10 tribus que nosotros vimos que salieron del dragón o de la bestia esta. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo que también voy a tocar en el segundo estudio. Solamente me voy a dedicar en la primera bestia en este estudio. Cuando tocamos la segunda bestia lo vamos a tocar ahí y también lo vamos a tocar cuando lleguemos a Apocalipsis 17. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y ya cubrí por qué pudiera ser que tenía este tipo de característica. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Estoy tratando de no tocar las cabezas ahora mismo. Vamos a continuar y leyendo hasta que terminemos esta primera mitad del capítulo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Recuerda la boca del león. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Recuerda que nosotros leímos en Daniel 7, el cuerno pequeño, que hablaba grandes cosas. Dice aquí, hablaba grandes cosas y blasfemias. Hablará palabras contra el Altísimo, y esas son las grandes cosas y las blasfemias. Y eso tiene que ver con el cuerno pequeño. La historia, el Apocalipsis es una repetimiento, se repite la misma historia una y otra vez con mucho más detalles. Recuerden eso. Nada aquí se puede coger y ponerse en el futuro porque ya ha sucedido. Se le permitió, versículo 7, hacer guerra contra los santos y vencerlos, que es lo que fue lo que leímos en Daniel 7, ¿verdad? Yendo a la interpretación. Hablará palabras contra el Altísimo, los santos del Altísimo que levantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, etc. Y eso nosotros vimos en Daniel 12, lo vemos en Daniel 7, aquí en Apocalipsis, en diferentes partes, no sé si en otras partes de Daniel también. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿verdad? Se le dio toda autoridad sobre pueblo, lengua y nación. Bueno, hablemos aquí que dice
el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. La Iglesia Católica, ¿de dónde fue que pudo coger su autoridad? Roma pagana le dio la autoridad a Roma papal. El rey eh, Justinian, como se le dice en inglés, ahora mismo no se me da la palabra en español, su nombre en español, le dio ese poder al papado para que el papado tuviera gran autoridad. ¿Dónde se me fue aquí? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, porque él quería que todas las tribus, lenguas y naciones, pueblos, etcétera, estuvieran bajo una sola iglesia y una sola religión. Y como esta bestia o el papado, ¿verdad? Se le dio autoridad, tenía y abrió su boca, como dice aquí versículo 6, en blasfemia contra Dios, ¿verdad? Que ya leímos que es levantarse contra el Altísimo y ponerse en lugar de Dios, blasfemar su nombre, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, ¿verdad? Cuando aquí moran en los cielos, no está hablando que hay gente que están morando en el cielo, pero está hablando de los santos que nos estamos registrados en el cielo. Creo que a lo mejor en otro lugar a lo mejor lo cura un poco más. Esos son los santos. Se le dio autoridad sobre todo autoridad. Jusatino le dio autoridad para eso mismo, para eso. Adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Ahí mismo está la explicación del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que moran en la tierra son los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. No, y los que moran en el cielo, esos son la tierra, los que moran en el cielo tienen su nombre escrito en el libro de la vida. No significa que ellos literalmente están allá en el cielo, como nosotros vimos también en el sexto, en el quinto sello, hablando de esos que murieron, etcétera. No están vivos, están muertos, pero simbólicamente se representa de estas formas. Los que moran en el cielo son los santos que están, su nombre está registrado en el libro de la vida, y este libro de la vida está ¿dónde? Está en el cielo, no aquí en la tierra. Y los que no están son la tierra. Solo que los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, son los que adoran a esta bestia, al papado. Cuando nosotros miramos a la historia y vemos la historia de la Iglesia Católica, y vemos al papado específicamente, el papado tiene nombres que dicen que él es el vicar de Cristo o en lugar de Cristo, ¿verdad? El representante de Cristo es en lugar de Cristo. Y la gente lo adoraban a él como si fuera Dios aquí en la tierra. Y hay muchos, hay diferentes testimonios y escrituras donde vemos que el Papa, por lo menos en un tiempo de la historia, aunque creo que también para algunas personas hoy en día también es igual, lo ven a él como si fuera un reemplazo de Dios, por decir, como si fuera otro Jesús, como un intermediario entre el hombre y Dios, ¿ok? En el lugar de Jesús. Por eso cuando dice aquí versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, ¿verdad? La adoración a la bestia eh, viene por esos que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Son los que lo están adorando a él, porque están tomando todo lo que dice y lo están adorando. Y aquí entonces podemos dar la segunda parte, la primera parte, la parte física, la parte literal, siendo Roma pagana, que le dio el poder al papado, pero también la parte espiritual, donde por adorar a la Iglesia Católica, ¿y cómo es que se adora? Tomando sus doctrinas, sus enseñanzas, por arriba de las doctrinas de Dios, tomando eso de una forma de adoración, ellos estaban haciendo que adorando al dragón o adorando a Satanás. Igual como nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 3, no 3, Apocalipsis capítulo 2, cuando a la iglesia, la cuarta iglesia, ¿verdad? Hablando de la mujer que se llama Jezabel, que representa el papa o el papado, el sistema del papado, que le estaba enseñando a los siervos de Dios
a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ok? Y estas doctrinas, ¿verdad? Que son las doctrinas, igual como vimos donde nos dice la iglesia número 3, son doctrinas de Satanás. Bueno, nosotros lo hemos tocado. ¿Ok? Eso ya lo hemos tocado. Espero que lo recuerden y lo puedan conectar. Entonces, regresando al versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. A ver, vamos a tocar la cabeza ya para no complicar esto tanto. Las cabezas tienen que ver, como vamos a ver en Apocalipsis capítulo 17, Roma papal es Roma. Roma pagana y Roma papal es Roma. Son dos diferentes estilos de gobiernos, por decirlo de esa forma, pero es Roma, porque vemos que en el libro de Daniel no hay ninguna otra bestia que sale. Aquí en Apocalipsis 13 va a haber otra bestia que va a salir de la tierra, lo vamos a tocar después. Pero en Daniel 7 es Roma. La misma Roma pagana es la misma Roma que tiene los 10 cuernos que salen y un cuerno pequeño que es el papado, que tiene una gran boca, etcétera, que es el papado, sigue siendo parte de Roma, porque vino de Roma. Aquí lo estamos describiendo de una forma más amplia, donde vemos que Roma pagana le da a Roma papal que esta bestia, representada por esta bestia, su poder. Pero como la misma Roma, vemos aquí que tiene 7 cabezas. Estas 7 cabezas que vienen siendo de Roma son los 7 diferentes gobiernos que nosotros vamos a tocar cuando lleguemos a capítulo 17, los 7 gobiernos, los nombres específicos que Roma tuvo. Cuando lleguemos a Apocalipsis 17, vamos a ver que Juan estuvo en el tiempo de la sexta cabeza. Ahora, cuando dice aquí una de sus cabezas como herida de muerte, obviamente no estamos hablando que toda Roma recibió la herida, sino durante la historia de Roma, otra vez hubo un estilo de gobierno, después otro estilo de gobierno, después otro estilo de gobierno, etcétera. Uno de los estilos de gobierno, ¿verdad? Que tiene que ver con el papado, hubo una herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y cuándo sucedió eso? Eso sucedió al final de los 1260 años, cuando Francia vino y quitó el papa y lo sacó de su poder, ¿verdad? Y sacó el papa y le quitó su poder que tenía. Y parecía que murieron, pero su herida mortal fue sanada. Ahora, esto de sanar no fue enseguida, esto fue después de un cierto tiempo, y esto, vamos a marcarlo aquí para que no se me olvide, va a tener tal en conexión con la segunda bestia, y cuándo es que esto, la marca de la bestia y todas esas cosas, va a estar conectado, yo creo que con esta herida mortal. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y vamos a ver que esta bestia todavía sigue en conexión cuando la segunda bestia de Apocalipsis 13 sale. Porque vamos a ver, creo que está aquí, por ejemplo, versículo 14, la última parte del versículo 14, lo tengo aquí marcado, le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Lo que quiero yo decir aquí, lo que estoy tratando de llegar al punto es que la bestia tenía esta herida por mucho tiempo y al final del tiempo, en los tiempos que estamos viviendo ahora, esta herida será, no está aquí, esta herida será sanada. Recuerden que Juan está viendo una visión que tiene que ver del tiempo de él hasta el final. Eso te está dando toda la información que puede. Primeramente la primera bestia y después la segunda bestia y hay que conectarlo. Se murió toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
So, cuando la herida es sanada, entonces vemos que se maravilla la tierra en pos de la bestia. Cuando la bestia o con el papado fue sacado de poder, la bestia recibió su herida mortal. Después de mucho tiempo, hasta recién, la Iglesia Católica, aunque es reconocida, ¿verdad? Porque parecía que era herida de muerte, pero no murió, porque su herida mortal fue sanada, todavía se mantenía ahí, pero nadie se maravilló contra ella. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de, no que quiero necesariamente, pero es que la historia lo pone de esa forma. Con el Papa Francisco, que creo que tenemos ahora, el Papa que está hoy en día, Francisco creo que es, él cuando vino a la escena, el mundo no se maravilló, el mundo se maravilló. Muchos reportajes, oh, el primer Papa de Argentina, jesuita, y no sé qué cosa, muy peligroso, Papa jesuita. El mundo se maravilló, las noticias estaban rodeando a eso, lo presentaron, yo creo que hay hasta documentario de él y todo. Él vino hasta el Congreso de los Estados Unidos, delante del presidente, habló al Congreso de los Estados Unidos. Y algunos de estos congresistas estaban que adoraban el vaso en cual él puso sus labios. Y fueron y estaban haciendo no sé qué tipo de rito, eso está en las noticias, lo pueden buscar. El mundo y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es más, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La segunda bestia, ¿de dónde es que sale? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, etc. Y la segunda bestia que viene de la tierra, ¿verdad? Engaña al morador de la tierra. Y ese que le hace imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La primera bestia no viene de la tierra, la primera bestia viene del mar. ¿Ok? La otra cosa que quiero tocar rápido para brincar, para que tenga más sentido. El mar, como dije, significa mucha agua, significa mucho mansedumbre, pueblo, naciones y lenguas, muchas, el mar. La tierra es opuesto al mar, es el opposite, sí, lo opuesto, lo contrario al mar, donde no hay agua. Significa un lugar donde hay pocas, si el agua, mucha mar significa mucha gente, población de gente, entonces la tierra significa donde hay muy poca población de gente. Y vamos a ver después, cuando yo toque ahí, que la otra bestia que sube a la tierra, que es los Estados Unidos, es cuando Estados Unidos empezó, ¿verdad? Donde salió de un lugar donde no estaba poblado, apenas estaba poblado. Mientras que la bestia ya estaba poblado. Roma tenía el mundo conocido en ese tiempo, conquistado. Estaba en todos lados, había mucha población. Y de ahí es que entonces sale la Iglesia Católica con su poder, el papado con su poder. Cuando su herida mortal fue sanada, dice el versículo 3, se maravilló toda la tierra, no todo el mar. ¿Entienden el punto que estoy diciendo ahora? Toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a Satanás por medio de la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí nosotros también vemos como un paralelo entre el verdadero Dios y su Hijo Jesucristo. Nosotros adoramos a Dios como lo adoramos por medio de Jesús, ¿verdad? Su Hijo. Nosotros adoramos al Padre por medio de su Hijo. Aquí, ¿cómo se dice? Un counterfeit, por decir. Ahora no sé cómo se dice counterfeit en español, pero que entienda inglés conoce la palabra counterfeit, un falso. Vamos a buscarlo aquí. Bueno, ustedes ya saben, pero Dios le dio su poder. Vamos aquí a Hebreos. El único que me sale ahora mismo en la mente rápido. So, por ejemplo, esto es porque es uno de los versículos más rápidos. Yo sé que hay otros versículos también, pero hay que me viene a la mente y por cuestión de tiempo no quiero alargar esto más de lo que debe ser. Que Dios
En estos versículo 2, en estos posteriores días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. So Dios constituyó al Hijo heredero de todo, le dio su posición, su autoridad de herencia. Eh, Versículo 6, por ejemplo, otra vez cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice, adoren todos los ángeles de Dios. Versículo 9, has amado la justicia y aborrecido a la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Vemos aquí que Dios está ungiendo a su Hijo, le está dando autoridad, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora que yo recuerdo, 1 Corintios, capítulo 15. Ahí es uno que está bien eh, detallado. So, vamos aquí. Vamos al versículo 23. 1 Corintios capítulo 15, a lo mejor en sí empieza en el versículo 24, pero vamos al versículo 23. Vamos al versículo 22, ya para que empiece algo un poquito más fácil de entender. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, es el primer Adán, también en Cristo todos serán vivificados, o todos recibirán vida, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién es que va a entregar el reino al Dios y Padre? Cuando Jesús entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Quién es que va a suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia? Va a ser Jesús. Versículo 25, porque preciso, y voy a poner los nombres, usted lo puede leer con lo que dice ahí, pero yo voy a poner los nombres ya que lo tengo marcado. Porque preciso es que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el posterior enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó, porque el Padre todas las cosas las sujetó debajo de los pies de Jesús. En otras palabras, el Padre sujetó todas las cosas debajo de los pies de Jesús. El Padre le dio la autoridad a Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Jesús, claramente se exceptúa al Padre que sujetó a Jesús todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces también el Hijo, Jesús mismo, se sujetará al Padre que le sujetó al Hijo todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Tengo ahí la última parte aquí, la tengo, lo colo al revés, pero ya te lo leen, lo ven, para que Dios sea todo en todos. Entonces, el Padre le da autoridad al Hijo. Nosotros adoramos al Hijo, adoramos al Padre y al Hijo. ¿Ok? Y cuando adoramos al Hijo, estamos también adorando al Padre, porque la adoración en verdad va al Padre por medio del Hijo. Como dice que hay otro versículo que dice aquí, que lo voy a buscar un momentico, donde dice que es el nombre de Jesús. eh, a ver si lo encuentro rápido. Y esta es la parte dura. Da un segundo, yo creo que casi lo tengo. Ok, lo encontré. So, si vamos a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 10, vamos a versículo 9, Filipenses 2, 9, porque lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús. Dios, que es el Padre, le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Pues nosotros vimos ya en Hebreo 1 que es su propio nombre, porque Jesús heredó su nombre, pero también vamos a continuar. Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
Lo mismo que leímos en Hebreos 1. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros entender quién es Jesús, que Él es nuestro Señor, nuestro único Señor, como leemos en 1 Corintios 8:6. Eso es para gloria de quién? De Dios Padre. ¿Ok? So, y es bueno leer estos versículos porque estos versículos están muy mal entendidos por mucha gente, la mayoría. So, vemos la misma cosa que aquí tenemos la misma idea. Adoraron a dragón que había dado autoridad, versículo 4, a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? So, mientras que muchas personas están adorando, que adoran al papado y creen en lo que él dice, no se dan cuenta que esto lo está haciendo, perdonen, están adorando al dragón, que fue el que le dio su poder, su trono y gran autoridad. Regresando para terminar esta primera sección, y cuando su herida mortal sea sanada, que creo que ya está siendo, si no está sanada, ya está casi completamente sanada, se maravilla toda la tierra. Significa nosotros lo que los la tierra no es el mismo que el mar. Los Estados Unidos, la segunda bestia, lo que la segunda bestia representa a ese pueblo, se maravilla en pos de la bestia. Y ellos también adorarán el dragón que había dado autoridad a la bestia. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Nosotros cubrimos eso. Quiso ponerse en el lugar de Dios. Quiere ponerse en el lugar de Dios. La boca del león. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Recuerden lo que estamos hablando de los 1260 días o las 3 años y medio. Tiempos y medio tiempo. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ese es el periodo aquí en Apocalipsis 12, cuando, eso no era lo que quería hacer, cuando el dragón, que es Satanás, aquí versículo 13, el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la iglesia, y eso fue por un tiempo, mitad de un tiempo, igual como vimos aquí, que cuando ella se corre es 1260 días, que es lo mismo que los 42 meses. Igual como vemos en Daniel 7, el mismo tiempo. Y ahí lo llama tiempos y tiempo y medio. Creo que eso fue lo que leímos aquí. 1260 días Pero tiempo sí, y la mitad de un mitad de tiempo. tiempo. Ajá, y la mitad de un tiempo. Sí, esas son las tres formas que lo describe, ¿verdad? Tiempo, mitad de un tiempo, 42 meses o 1260 días. Gracias. Se le dio ese tiempo específico de 1260 años. Hablar grandes cosas y ir contra y hacerle guerra contra los santos y vencerlos. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y hablamos que esos son las personas que están escritas en el libro de la vida. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿verdad? Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y por recibir esa autoridad es por la razón por la que nosotros tenemos, por la que ellos persiguieron a los cristianos. Apocalipsis 6, el quinto sello, o el cuarto sello, estaba la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, mire, y aquí un caballo amarillo, recuerden esto, o un caballo pálido que no tiene sangre, un evangelio muerto. El que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades, y le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y aquí tenemos una conexión a lo que estaba diciendo con Apocalipsis 13. Trato de no brincar de capítulo para capítulo adelante porque quiero hacerlo de versículo a versículo. Y espero que ahora los que han seguido esta serie puedan hacer otra conexión y ver cómo todos los detalles, añadir detalles, se está reconectando. Y eso es parte del estudio que dije que vimos mientras más íbamos para adelante,
íbamos a visitar lo que ya hemos estudiado. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y esa autoridad de toda tribu, pueblo, lengua y nación, obviamente no era en todos los estados, todo el mundo, porque, por ejemplo, las Américas todavía no había sido descubridas y no tenían necesariamente autoridad aquí. ¿Ok? Por eso es que los reformadores, no reformadores, eh, los protestantes, pues decir, la gente que se salieron, que vinieron aquí buscando libertad de religión. Le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Ahora, diciendo eso, porque vi aquí que dice los moradores de la tierra. Otra vez podríamos decir que hay dos formas de verlo, porque aquí yo dije, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y esto aquí no solamente lo estaba conectando con la segunda bestia, pero también ahora manteniéndonos en el contexto de esta sección, esto tiene que ver, obviamente, viéndole a otro punto, cuando dije los moradores, los que moran en el cielo, comparado a los moradores de la tierra, que son los que no tienen escrito su nombre en el libro de la vida. Eso también podría también verse como su herida mortal fue sanada y se maravilló todos los que no tenían su nombre en el libro de la vida, en pos de la bestia. So, podemos verlo de esas dos formas. Igual como podemos ver que el dragón representa a Roma pagana y también representa a Satanás, también pudiéramos verlo de esas dos formas. Le estoy dando a ustedes diferentes formas de verlo, pero que todo al final armoniza o complementan uno al otro. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, versículo 10, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí fue, parte de este versículo fue, nosotros usamos, creo, para el estudio del capítulo 6. Pero si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Ahora, recordemos que aquí dice que una de las cabezas de esta bestia, o de este sistema, porque la bestia es un sistema, una nación, o lo que queramos, es una unidad, aunque tenga 7 cabezas y solamente una tenía herida mortal fue sanada, o tenía una herida. ¿Por qué es que recibe con lo que dice Jesús al final? Como herida de muerte recibe. ¿Por qué es que recibe como herida de muerte? Y esta herida de muerte es al final de los 1260 años. Para poder recibir una herida de muerte significa que, especialmente en el tiempo y en el contexto que Juan vivía, en el tiempo que Juan vivía, la muerte venía, en este caso, como vemos aquí, espada, era espada. En otras palabras, para recibir una herida de espada, tenías que estar hiriendo con espada. Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Ok? Si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Y eso es lo que nosotros vimos que el papado hizo. La Iglesia Católica, el papado, por medio de la Iglesia Católica y los gobiernos y las diferentes naciones, estaban cautivando y matando a los santos de Dios. Entonces, por eso es que en 1798, que lo que sucedió cuando vino el general de Napoleón, Francia, de Napoleón, se me dio su nombre, él fue y cautivó a el Papa y puso una herida mortal al sistema ese del papado. Porque desde ese punto para adelante, el papado nunca más ha tenido un poder de control como lo tuvo en ese tiempo. Su poder religioso poco a poco lo regresó, pero el poder civil que tenía nunca más lo recibió. Hasta el día de hoy no lo tiene. Ahora, muy interesante, cuando llegamos a la segunda bestia, vamos a ver que la segunda bestia la hace imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy interesante, vamos a verlo, pero es una imagen que ella ahora va a querer hacer la misma cosa.
igual cuando lleguemos a ese estudio vamos a ver también, solamente hablando, vamos a hablar solamente de cosas que están sucediendo, no que hay que estudiarlo ni tengo que buscarlo, ustedes mismos lo pueden ver. Esta nación está yéndose para ese punto. So, vamos a estar terminando aquí entonces. Vamos a resumir aquí una vez más y para ya terminar esta sección. Empezando de nuevo, me paré sobre la arena del mar. Juan ve subir del mar de la muchedumbre de personas una bestia o un sistema, un poder que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Viene siendo del mismo poder de Roma. Los 10 cuernos son las 10 tribus, las 10 naciones que salen de Roma, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ese nombre blasfemo lo vamos a ver otra vez cuando lleguemos a Apocalipsis 17. Y la bestia que vi era semejante, esa bestia, a un leopardo, ¿verdad? Recordamos que vimos que eso es como Babilonia. Digo, no, el leopardo es Grecia, perdón, estamos al revés. Grecia, rápido, ¿verdad? Grecia conquistó rápido. Y en sí, si nos podemos ver, religiosamente ellos conquistaron rápido. Su pie como de oso, el oso también vimos que en Medio Persia, puede ser que esto no sea a lo mejor a ustedes tengan otra interpretación para esto, pero podemos también conectar aquí. El oso con las 3 huesos, bueno, sabemos que el papado destruyó 3 naciones arianas que no estaban en acuerdo con ellos cuando viene con la identidad de Dios, y su boca como boca de león. León, Babilonia, y Rey Nabucodonosor tenía mucha orgullo de quién él era, igual como el Papa tiene mucho orgullo. So, él ve esta bestia con estas características. El dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Roma le da poder, trono y gran autoridad al papado. También podemos ver que Satanás es el que estaba influyendo todo esto para que el papado pudiera recibir toda esta autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Después de los 1260 años, Francia, que irónicamente fue el que destruyó la última nación de las 3, para que Papado entonces pueda exercer el poder que se le fue dado, es la misma nación que saca el papado de su poder, que es la herida mortal, herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, que eso va a ser aquí al final del tiempo, que creo que ya ha sido sanado o va a estar a punto de ser sanado. A lo mejor algunas de ustedes personas han visto el video que el Papa tiene hablando de una herida que hay que sanar, que salió unos años atrás. So, hasta el mismo Papa se está refiriendo al mismo, a lo mejor él no lo sabe, pero se está refiriendo al mismo, sobre esta herida mortal que fue sanada o va a ser sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y esa maravilla es cuando la herida es sanada. Y el mundo, especialmente ahora en Estados Unidos, si se está moviendo en los últimos años, desde que el Papa Francisco entró en poder, muchos noticieros para allá, documentarios, y los noticieros y el mundo está mirando al Papa como lo han mirado más y más y más fuerte como un líder religioso, y él ha hablado sobre el clima y todo ese tipo de cosas. Él tiene una presencia política fuerte, lo que quiero decir. Y porque se maravillan del Papa, ellos adoran al dragón o a Satanás, que le dio la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Y hoy en día muchos ven al Papa como un poder religioso a quien que debemos oír. También se le dio boca, ¿verdad? Y todo esto va a ser como ya para el final. También se le dio boca a que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esto fue durante los 1260 años y hasta hoy en día. Pero 1260 años se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí está. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para proclamar en su nombre y de su tabernáculo y lo que mora en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Todo eso sucedió durante los 1200 años, durante la persecución sí, la persecución de los que no querían participar en el programa del Papa, que no creían en una Trinidad ni el domingo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso lo cubrimos. Eso tenía que ver con la área de Europa y esa área que conocía en ese tiempo.
La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, mientras que estaba antes de la herida de la muerte, durante sus 42 meses, 1260 años. Muchos lo adoraron a él, al sistema, es el Papa, y esos van a estar perdidos porque esos no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. El Papa fue llevado en cautividad, o el sistema papal fue llevado en cautividad cuando el Papa fue quitado en 1798, porque ellos mismos también llevaban a los cristianos verdaderos en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Recibió la herida mortal de espada porque mató a muchos con espada. Aquí está la paciencia de la fe y de los santos. Y ya terminamos con la primera bestia, la paciencia, la fe y de los santos. ¿Quiénes son esos? Los que la bestia peleó en contra durante los 1260 años. Y también a la misma vez, llevándolo al tiempo nosotros, porque nosotros también vamos a recibir una porción pequeña de esa, porque como dice la imagen, cuando lleguemos a la segunda bestia, la imagen de la bestia, nosotros vamos a tener una experiencia pequeñita, porque es una imagen, una experiencia pequeñita de los 1260 años en los últimos días de este mundo, que para mí, como entiendo yo, ya estamos a punto, ya estamos viviendo, no que estamos a punto, ya lo estamos viviendo ahora. La paciencia de los fe y de los santos, los que guardan, capítulo 12, versículo 17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí terminamos entonces la primera bestia. El próximo estudio vamos a continuar con la segunda bestia. Y espero que puedan ver más y más conexión a lo que se ha estudiado del primer capítulo hasta el capítulo 13 que estamos ahora, y lo que hemos visto ya en Daniel y en Mateo 24 y en otros lugares que también hemos tocado. Vamos a tener entonces una oración para poder terminar aquí, y los veo el próximo sábado o en el próximo estudio cuando ustedes vean este video. Gracias a Dios por este estudio. Te pido que hayan cosas aquí que a lo mejor algunos no han visto antes, a lo mejor pudieran aprender algo nuevo, que también pudiera ser que ellos puedan también, a lo mejor que les sea más concreto, pudiera ser también que esto pueda ayudarle a concretar la interpretación correcta de las profecías, de ver las cosas, que puedan ayudarlas a ellos ver en el tiempo que nosotros vivimos hoy, y que esto pueda ayudarlos a ellos a poder compartir las profecías a muchas otras personas, que por eso estamos haciendo estos estudios, y también para poder abrir los ojos de nosotros mismos también, no solamente de otros. Continúa bendiciéndonos en estos estudios y ayúdanos a cada uno de nosotros poder ponernos más en los pies de Jesús para que Él nos pueda llevar a ti, y que nosotros podamos consagrarnos más a ti, ya especialmente, no importa en qué parte de la historia, porque, porque cada persona vive y cada persona muere, pero especialmente ahora nosotros sabemos que ya estamos ahí, Jesús está a la puerta. Ayúdanos a permitir que Jesús pueda entrar y que haga sobre nosotros, para que cuando tú lo mandes y Él venga aquí, podamos ser llevados al cielo con Él. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hasta el próximo sábado, el próximo estudio, lo vemos después. Tengan un bendecido resto del sábado si lo están viendo en sábado, y una feliz semana.